Bueno, empezar así la predicación después de un anuncio de estas características le da a uno un chute de energía. Así que la verdad que estamos súper contentos con esto que Dios está haciendo. Y no solo con esto en realidad es algo como muy visual, es algo práctico, una necesidad muy elemental, sino con todo lo que Dios está haciendo últimamente en la Iglesia. Estamos la verdad que muy agradecidos y muy contentos con todo esto. Siempre que arrancamos una nueva serie de predicaciones, como decía Mike, vamos a empezar hoy la nueva serie que nos durará las siguientes semanas, quizás mes y medio, 2 meses. Lo hacemos bajo la expectativa de que sea algo que Dios utiliza de manera... Gracias, tío. Me está acordando del día de Joria con el vaso y todo. Algo que Dios utiliza de manera práctica para nuestras vidas y cómo podemos, pues, al final lo que se enseña aquí no ponerlo en práctica en la vida real, para que me entendáis, pero también tenemos la expectativa de que Dios mueva cosas en nosotros, internas, que nos rete, que nos desafíe, que nos recuerde, que nos ponga en situaciones incluso de confrontación personal. Porque solo así, solo cuando te encuentras en esas situaciones, cuando uno puede mejorar y crecer, ¿verdad? Así que esta es un poco la expectativa que tenemos en el corazón. Y quizá también vale la pena a veces recordar por qué casi siempre durante todo el año vamos predicando por medio de series. Hay veces que tenemos predicaciones sueltas, porque sentimos que Dios tiene algo en concreto que comunicar ese domingo a la iglesia, porque invitamos a alguien y comunica algo que tiene en su corazón, pero normalmente lo hacemos por series, porque en realidad creemos que es una herramienta que Dios utiliza y que nosotros también podemos valernos de ella para enseñar de manera profunda sobre diversos temas. No es lo mismo tener un domingo donde ir a saco hablando de algo que teniendo el espacio de varias semanas para poder profundizar en ello. Igualmente siempre uno se queda corto, ¿verdad? Con las parábolas podríamos haber seguido todas las que hay, todas las que tiene Jesús, ¿no? Así que acabamos septiembre por parábolas la semana pasada, que compartió Germi con nosotros, una predicación interesantísima y muy buena que os animo a escuchar si no la habéis hecho ya en nuestros canales. Pero hoy me hace especial ilusión, y digo especial porque esta que iniciamos hoy es una serie de predicaciones que va a tratar uno de los lemas de esta iglesia, que es conecta, crece y construye. Esto lo vais viendo casi siempre en las redes sociales o cuando mando los mensajitos de lista de difusión. Es como la coletilla final que tenemos de alguna manera. Y es uno más de los recursos que hemos adoptado como iglesia para ir explicando, para poder hacer evidente y muy visual quiénes somos nosotros, cuál es alguna de nuestras esencias. De hecho, si vais a la página web, ¿cuántos de vosotros habéis ido a la página web en algún momento de vuestra historia? Alguna vez, sí. No se usan ya tanto las páginas web, más Instagram, ¿verdad? Y todo esto, pero ahí está. Es un sitio como más completo y más desarrollado, más allá de Instagram, Spotify y demás. Pero ahí nos habla de todo esto. Y entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, nuestra declaración de misión. ¿Quién sabría decírmela si yo le pregunto? Si yo hiciese... Te pongo en un compromiso impresionante, ¿verdad? Corta, pregúntale a otro, ¿no? La declaración de misión está allí puesta en el banner aquel que tenéis nada más entrar, ¿no? Somos un movimiento empoderado por el Espíritu Santo, donde Jesús transforma personas que transforman el mundo. Es una frase que nos da un poquito de identidad. Pertenecemos a un movimiento Friends, ya lo sabéis, esto lo explicaremos igualmente mejor la semana que viene en el Vermú con Friends, al que os animo a venir. Pero esta es como nuestra declaración de misión. Tenemos también nuestros valores. Si vas a la página web, los tenemos. La de adoración, la enseñanza de las Escrituras, el mover del Espíritu, la oración, la multiplicación. Nosotros queremos implantar otras iglesias y no quedarnos aquí y engordarnos la barriga. El evangelismo, por eso hacemos fideuás y otras cosas. Las relaciones significativas, la compasión y el discipulado, que es una herramienta que también estamos potenciando mucho este nuevo curso. Tenemos el versículo clave de la iglesia. ¿Quién me lo sabe decir? Está en aquella pared. Ah, no, aquí. No, perdón. ¿Cuál es el versículo clave de la iglesia? Estoy aquí refrescando. Muy bien. Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis los unos a los otros. Viene el punto positivo. La semana que viene presides. Y tenemos la frase lema, que sí que está puesta en aquella pared, que es amamos a Dios y amamos a las personas. Creemos que también nos identifica mucho esto, ¿no? Primero, amamos profundamente a Dios, es de lo que vamos a estar hablando hoy, y este amor se extiende al resto de personas por igual. Y por último, está el lema, uno de los lemas, que es conecta, crece y construye. Voy a beber agua porque, madre mía.
Últimamente, como ha dicho Gretel, estamos filosofando, seguimos un poco en esa fase todavía, acerca de por qué esto, ¿no? Como ella decía, es muy sencillo muchas veces empezar a hacer girar una rueda de lo que quiera que sea, y cuando la rueda empieza a girar, te olvidas del propósito que te llevó al iniciar ese movimiento. Y decíamos, qué guay la iglesia, gracias Dios por lo que estás haciendo, gracias por todo lo que sucede, por el grupo de jóvenes de los sábados, por los grupos de conexión, por la alabanza tan impresionante que has levantado, por tantas cosas que Dios está haciendo, ¿no? Pero ¿era esto, Dios? ¿Y ya está? ¿Esta es la iglesia que soñábamos, que teníamos en el corazón? Y me alegra decir que no, hay mucho más, ¿no? Con lo que soñamos y que no somos ni siquiera capaces de ver y de proyectar, porque Dios siempre te sorprende. Pero llegamos a estas tres palabras, a estas tres Cs, que al final es un recurso mnemotécnico, ¿no? Conecta, crece, construye, porque en realidad explican bastante la esencia de quiénes somos. Conecta. Vamos a estar 2 semanas hablando de cada una de las Cs, ¿de acuerdo? Entonces, en Conecta vamos a tratar primero, hoy conecta con Dios, que es la base de todo. Si uno no conecta con Dios, el resto de cosas no se pueden producir. Y después, la semana que viene, Gretel misma estará compartiendo con vosotros acerca de conectar a través de la palabra, conectar con la palabra de Dios. Con la iglesia, perdón, estoy hablando de la palabra y es con la iglesia, lo siento. Joria compartirá acerca de conectar con la palabra. ¿Por qué? Porque se conecta primero con Dios, hay un momento en el que nos relacionamos con este Dios que nos ha cambiado la vida a todos, se transforma nuestra vida y una vez hemos conectado con ese Dios, podemos entonces empezar a conectar con otros creyentes, con el cuerpo de Cristo, con su iglesia y empezamos a generar relaciones significativas. Una vez se produce esto, pasamos a la siguiente fase de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar siendo discípulos de Jesús, que es el crecimiento. Si nos quedáramos siendo bebés espirituales y no avanzáramos en nuestra relación con Dios, sería un poco triste, la verdad. Hay que crecer, hay que desarrollarse y ahí sí que estaremos hablando acerca de crecer en la palabra, que es una de las herramientas o la más, esto se podría hablar, más relevantes que tenemos como cristianos y acerca del discipulado también, crecer en discipulado, tanto en recibir uno, siendo nosotros discípulos, como en impartirlo a los demás y llevar las buenas nuevas, ¿no? Al final es la gran comisión. Y por supuesto, construir. No queremos quedarnos en recibir y en mirarnos el ombligo y ser algo más una iglesia endogámica de alguna manera. Queremos ir más allá, queremos construir el reino de Dios y lo vamos a estar haciendo hablando a través del servicio dentro y fuera de la iglesia con los dones que Dios nos ha regalado. Fuera de la iglesia es súper importante hacer avanzar el reino de Dios también. Y, por supuesto, a través de comunicar las buenas nuevas, de comunicar este mensaje que nos ha cambiado la vida con otros que están a nuestro alrededor, hablando acerca de cómo ser testimonio y cómo ser luz, evangelizando, al fin y al cabo, esta palabra tan cristiana. Así que hoy vamos a adentrarnos en la primera de estas 3 Cs, que es conecta, hablando acerca de conectar con Dios. Y aunque Mike ha orado por mí, voy a hacer otra pequeña oración, si me lo permitís. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo, te invitamos esta mañana. Llevas moviéndote toda la mañana. Gracias por estar en cada uno de nosotros. Pero te quiero invitar especialmente a que toques los corazones, a que remuevas cosas, a que tu palabra sea esa espada de 2 filos que hace que, digamos, necesito más de ti, Dios. Necesito conectarme más contigo, necesito que hagas más cosas en mi vida, necesito ponerme más de rodillas delante de ti, que hagas lo que tengas que hacer, Espíritu Santo. No quiero ni siquiera condicionarte a través de una oración. Haz lo que tú quieras. Eres bienvenido y tenemos ganas de ti, de experimentarte. Amén. Está demostrado que el ser humano es, por encima de todo, un ser relacional. Obviamente hay excepciones, existen todo tipo de personas que serían súper felices viviendo aisladas de todo el mundo y estando ellos solitos. Yo me acuerdo cuando Nathan, mi cuñado, era más pequeñito, me acuerdo de escucharle siempre decir que él le encantaría vivir en una casa, en una montaña, él solo con comida, con un ordenador y tan feliz. Y le ves y le conoces y te lo crees, le cuadra. Pero son excepciones en realidad. La mayoría de las personas, de alguna manera, necesitamos conectar con otros seres.
Somos relacionales, está en nuestra esencia y es parte de cómo Dios nos ha diseñado y nos ha creado. Necesitamos hablar con otras personas, necesitamos que otras personas nos escuchen, necesitamos ser escuchados. Necesitamos compartir aficiones con otras personas, hobbies, necesitamos compartir nuestras alegrías, nuestras frustraciones, necesitamos de otras personas. Y de alguna manera nos movemos porque, en definitiva, siempre o muchas veces necesitamos conectar con otros. Pero además, el ser humano, y esto también está demostrado, llega un momento en el que se pregunta si aparte de con otras personas, necesita conectar con un algo más. Necesita conectar con algo que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede de alguna manera demostrar, pero que sabemos, por lo que sea, que está ahí. Y es el momento en el que uno se pregunta si existe Dios o si vale la pena preguntarse al menos si existe. Es muy interesante porque en los últimos 10 años se ha comprobado que hay un auge de la espiritualidad, y por eso pongo las comillas en espiritualidad. Está creciendo todo este tema. Lo mencionamos hace poquito también, ¿no? Se lleva, es incluso algo moderno, es algo que está bien visto socialmente, el tema de ser una persona espiritual. Y esto está comprobado porque en las últimas generaciones, todas las búsquedas que hacen la gente joven, pues en Google, en TikTok, en Instagram, en los podcasts que quieren escuchar en Spotify, en YouTube, etcétera, son búsquedas relacionadas en muchos casos con cosas espirituales. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo, esto es opinión mía personal, creo profundamente que la gente tiene hambre por Dios. ¿No lo saben? O sí lo saben y no saben cómo ni por qué, pero sí que hay un hambre por saber más acerca de Dios. Y esto, por un lado, como cristianos, nos tiene que alegrar, ¿no? Es decir, jolín, qué guay que Dios está haciendo cosas, o las personas están haciendo movimientos para aproximarse a Dios. Esto de la espiritualidad está genial que se lleve. Y como cristianos tendría que arrancarnos una sonrisa. Aunque, y creo que sí, creo que es importante y creo que es algo que podríamos utilizar, entenderme utilizar, ¿no? Pero que podríamos valernos de ello para acercarnos a las personas y hacer que también pues, puedan acercarse de alguna manera. Pero creo que es un arma de doble filo. Porque, como compartíamos también hace poquito, las respuestas a estas preguntas espirituales que la gente se hace se responden desde todo tipo de lugares. Y la mayoría de ellos no tienen absolutamente nada que ver con Jesús, ni con su palabra, ni con el Dios al que nosotros creemos y hemos conocido. Entonces, es algo que también hay que tener cuidado, porque son ideologías, son creencias que incluso se meten en colegios, en escuelas, en la sociedad, que están muy separadas en realidad de Dios y que creo además que es un arma que utiliza Satanás para alejar y confundir todavía más a las personas y separarlas de la pureza que nos transmite Dios. Lo que está claro, de cualquier manera, es que en algún momento de la existencia del ser humano se cuestiona y se plantea si hay algo más con lo que vale la pena conectarse. Y creo que una pregunta que deberíamos hacernos, o podemos hacernos todos, es ¿por qué debería plantearme si yo necesito conectar con Dios? Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice, Él, Jesús, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros en esta iglesia creemos que Dios es lo único que puede llenar ese vacío que todo ser humano experimenta en algún momento. Mira, no lo va a llenar ni tu pareja, no lo va a llenar el amor, no lo va a llenar tu familia, el tener hijos, no lo va a llenar un trabajo impresionante que tengas, no lo va a llenar tus hobbies y tus aficiones, no lo va a llenar la comida, no lo va a llenar otras personas, tus amistades. No hay nada, creemos nosotros, que pueda llenar ese vacío excepto Dios. Hay un hueco que encaja como un puzzle en el que esa pieza tiene nombre y apellidos, que es Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos siempre. Pero las personas, siendo confundidas, creo, intentan encajar otras piezas en ese puzzle, con otros nombres y con otros apellidos. Y muchas veces decimos aquí que la Biblia es una especie de manual de instrucciones en el que podemos ir viendo todo lo que Dios nos ha dejado. Y lo creemos que la Biblia hace de manual de instrucciones en nuestra vida.
Y como ese manual de instrucciones que es, la Biblia nos advierte de alguna manera de las acciones que podrían arruinar o entorpecer el buen funcionamiento del producto que en realidad es nuestra vida. Porque si este es el manual de instrucciones, ¿cuál es el producto? Nosotros, nuestra vida. Y muchas veces, por ejemplo, seguir los consejos de otras personas, incluso de personas que nos quieren profundamente, son más sencillos de seguir que lo que nos pone en el manual de instrucciones. Porque muchas veces en este manual se nos confronta, como decía, y se nos pone en un lugar donde nos damos cuenta de que quizás no estamos yendo por el camino que toca, no estamos siguiendo las instrucciones que se nos recomienda aquí. Y quizás seguir este libro de instrucciones, este manual, para nuestra vida, para que el producto funcione, debería bastarnos para responder a la pregunta de por qué debo conectarme con Dios y por qué a través de la palabra. Porque en realidad, y esto os lo garantizo, seguir el manual de instrucciones te facilita muchísimo las cosas, la verdad. Te ayuda a tomar mejores decisiones, te ayuda a relacionarte mejor y de manera más sabia con según qué personas, te ayuda en definitiva a tener una vida más sencilla. Pero, y aquí matizo siempre, Germi lo hizo la semana pasada y lo decimos una y otra vez, significa que si yo me ciño 100% a este manual de instrucciones, voy a tener una vida cómoda, una vida tranquila, sin preocupaciones, sin problemas, sin aflicciones, sin que nadie se pelee conmigo, sin nada de todo esto. No. Y lo digo rotundamente. No. Es imposible. Mirad a Job en la palabra. Un hombre que amaba profundamente a Dios y ahí tuvo una vida complicada. No tiene nada que ver. Pero sí que es verdad, y esta semana leí una frase que compartí el jueves en el grupo de conexión, que decía que Dios no elimina el sufrimiento, pero Dios nos acompaña en el sufrimiento. Cuando tú inicias una relación con Dios, me encantó la frase porque creo que ejemplifica a la perfección. Cuando tú inicias una relación con Dios, no significa, nadie te garantiza que ya está, que tu vida va a ser flores y violas. Para nada. Pero lo que Dios sí te promete en su palabra es que Él te va a acompañar en esos momentos difíciles que irremediablemente, como todas las personas, vas a tener que vivir. ¿Hay alguien que no haya pasado un momento difícil en su vida? Levanta tu mano si existes. Es imposible, es muy difícil. Sobre todo cuando uno va haciendo cada vez más adulto, ¿no? Se va haciendo más mayor. Cuando uno es niño, las preocupaciones son que no me dejan ver los dibujos que yo quiero o que me he peleado con mi hermano, ¿no? No pasa más de ahí. Pero cuando uno se va haciendo más mayor, va sufriendo traiciones, sufre dolor, alguien se enferma, te enfadas con Dios, y está bien enfadarse con Dios y vamos a ir a ello. Pero es irremediable, vivimos en un mundo que está caído. Y hace 2000 años, en el Areópago, en la colina de Marte, cuando Pablo está predicando a los atenienses, hay un momento en el que les dice a los intelectuales griegos lo siguiente, y esto sí que me gustaría que lo buscaréis en vuestras Biblias, aunque lo tenéis en las pantallas igualmente. Hechos 17, capítulo 17, versículos 24, 25 y 28. Vamos a hacer un salto del 25 al 28. Hechos 17, versículos 24, 25 y 28. Les dice Pablo lo siguiente a los griegos acerca de Dios. Me encanta. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Saltamos al 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Me encanta Pablo, lo he dicho muchísimas veces también, porque habla claro, directo y rotundo, sin tapujos. No se anda con... No decora las cosas, ni las edulcora. Habla claro. Y les está diciendo a los griegos, Dios no necesita de nada ni de nosotros. Él es el creador de los cielos y de la tierra y somos linaje suyo. Dios no nos necesita para nada. No necesita de nuestra alabanza y de nuestra adoración. No necesita que le hagamos sacrificios. Dios no nos necesita. Pero hay un momento en el cual irrumpe en el tiempo y en el espacio, en el que decide crearnos. Porque nos necesita, no es por necesidad de que Dios tenga nuestro, sino que es para alabanza de su gloria, única y puramente. Por amor.
nos regala ese don de la vida. Y podemos conectar con ese Dios porque Él quiere que conectemos con Él. Y ahora vamos a ver las maneras que tenemos de conectarnos con este Dios. Pero me encanta que Pablo deja muy claro que el Dios de los cielos y de la tierra, Él es autosuficiente. Hay otras palabras de Pablo también, en Hechos 17, en el versículo 27, que dice, para que busquen a Dios por si buscaban a tientas. Y verdaderamente lo hallen, aunque de hecho no está muy lejos de cada uno de nosotros. Aquí matiza Pablo las palabras. Para que busquen a Dios, por si alguien anda a tientas. Porque Dios, y aquí pone spoiler, Dios quiere que le encontremos. Dios ha montado todo esto para que nos encontremos con Él. El sentido de la vida de todo ser humano es encontrarse en algún momento de su existencia con este Dios todopoderoso y creador de todo. Y Dios quiere que le hallen. Está en su corazón, está en su identidad y en su esencia. Dios quiere ser encontrado y anhela que conectemos con Él. Y sabiendo que Joria compartirá con nosotros en un par de semanas acerca de la palabra, no me quiero centrar en eso hoy, pero sí que vamos a centrarnos en otras maneras que tenemos aparte de la palabra de Dios, de cómo conectar con Dios, que son muy elementales y muy prácticas. Me he traído por aquí tengo algún artilugio, sabéis que a veces me gusta traer cositas. Aquí tengo un ladrón, un adaptador, ¿qué más nombres tiene esto? Una regleta, ¿no? De enchufes. Que vamos a imaginarnos, ¿vale? Que representa a Dios. Vamos a imaginarnos que este ladrón, no, ladrón con Dios no mola mucho, ¿no? Vamos a imaginarnos que esta regleta mejor, estos enchufes, este adaptador, representa quién es Dios. Y vamos a ir viendo cómo hay distintas maneras de enchufarnos, de conectarnos con Dios. He traído una que tiene 3, porque son los 3 puntos que vamos a tener esta mañana y creo que es más visual, iremos viendo de, vamos por el medio todavía, hoy lleva 1 hora y media de predicación, vamos a ver cómo avanza esto. Pero hay muchísimas, tendríamos aquí conectores y conectores y conectores y conectores. Dios es inacabable y hay muchísimas maneras de conectar con Él, pero vamos a centrarnos en 3, ¿os parece? Lo voy a poner aquí y voy a ir enchufando según vaya viendo, ¿vale? Esto se aguanta, funciona. Bien. Primera manera de conectarnos con Dios es hablando con Dios. Y aquí hacemos... y funciona. Habla con Dios. ¿Sabéis cuál es el éxito de toda relación? ¿Quién me lo sabe decir? Bravo. Gente casada. Gente sabia. O gente que ya ha pasado bastante. La comunicación. Es imposible mantener, y no solo me refiero a nivel de pareja, ningún tipo de relación si no existe comunicación en esa relación. Esto es algo además que se enseña en todas las preparaciones al matrimonio o en el retiro de matrimonios que tuvimos la semana pasada, ¿verdad? Algunos estuvimos disfrutando del retiro de matrimonios y se habla de esto siempre, es elemental. Tiene que haber alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Es elemental, tiene que haber alguien que habla. Dios no está ahí esperando solamente a mandarnos ángeles y coros y luces y cosas para hablar Él con nosotros solamente, que lo hace, ¿eh? Nos manda de todo y ahora vamos a hablar también en el siguiente punto qué es lo que Dios hace para conectarse con nosotros. Pero Dios quiere que seamos nosotros también los que acudimos a Él y los que nos dirigimos y los que hablamos con Dios. La comunicación en toda relación es esencial. Imaginad, por ejemplo, que yo no fuera capaz de expresar mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, aquello que me hace pasarlo mal con Gretel, con mi mujer. Ella tendría que tener una bola de cristal o ser adivina. Muchas veces parece que la tengas. Porque creo que a los hombres a veces nos cuesta más conectar con nuestras emociones y ser capaces de transmitirlas. Y vosotras, tenéis que ir haciendo deducciones muchas veces. Pero, ¿cuánto agradece ella que yo sea capaz, en ciertos momentos, de transmitirle, cariño, estoy así, o estoy emocionado por esto, o creo que Dios está trabajando esto en mí, o ¿te has fijado que Sofía últimamente es esencial? Es elemental. En toda relación tiene que haber comunicación, porque si no, la información que en este caso Gretel va a recibir de mi parte siempre va a ser incompleta o parcial. Va a haber vacíos en lo que recibe de quién es Moy o de lo que está pasando Moy en este momento de su vida. Por eso es esencial. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Es distinto porque Dios
es omnisabiente. Él sabe, sin que tú se lo digas, cómo estás, qué es lo que necesitas, por qué momento estás pasando. Pero Dios anhela que seas tú el que se lo comunicas a Él y el que va delante de Dios y es capaz de expresarle lo que hay en tu corazón. Él anhela que tú hagas eso, aunque Él ya lo sepa. Y Dios nos ha dejado una herramienta que es muy poderosa para poder hacer esto. ¿Cuál es? La oración. Hoy un 10 en todo, ¿eh? Mujer sabia. La oración. Dios nos ha dejado una herramienta poderosísima para que podamos venir y hacer clac y hablar con Dios, que es la oración. Es gratis y está a nuestro acceso. Y tenemos eso para comunicarnos con el Dios Todopoderoso que ha creado los cielos, la tierra, a nosotros y todo lo que vemos. Si te paras a pensar en esto, es impresionante. ¿Quién de nosotros desearía tener acceso a un CEO de una empresa, al presidente del gobierno, a personas que son inaccesibles, ¿verdad? Tenemos la herramienta de conectarnos con ese que está por encima de todas estas personas a través de la oración. Pero, ¿la usamos tanto como Dios quiere que la usemos? ¿Hablamos con Dios? ¿Utilizamos la oración para poder dirigirnos de manera directa a Él? Porque a Dios le encanta que nos dirijamos a Él. Vamos a leer unos versículos. La predicación de hoy era un reto porque podía coger prácticamente toda la Biblia para expresar y ejemplificar todo lo que estamos hablando. Porque toda la Biblia, ¿sabéis de qué se trata? De conectar con Dios. Entonces, vamos a estar orbitando acerca de varios versículos. Hoy Ibai tiene trabajo, lo siento. Que solo son algunos versículos. Está la Biblia repleta de mensajes en los que Dios dice que anhela que conectemos con Él y Él conectar con nosotros. Salmo 4:3. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. El Señor nos escucha. Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, me encanta que dice que es por la mañana, escuchas mi clamor, escuchas. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta, porque Dios responde. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Son ejemplos. Dios nos escucha, Dios nos responde, Dios está atento a nuestras oraciones, a nuestros ruegos. Pero muchas veces hacemos algo que es la oración de la oveja. Esta ya la conocéis también, ¿verdad? ¿Cuál es la oración de la oveja? Dios, bendíceme. Dios, concédeme. Dios, protégeme. Y todo de repente empieza a girar en torno a nosotros en nuestras oraciones. Tiene que ver con peticiones una y otra vez. Y está bien, ¿eh? Es lícito. Tenemos que pedirle a Dios y Él intercede por nosotros. Es otra de sus características, es intercesor. Pero si toda relación, imaginaos que yo con Gretel me paso la vida comunicándole que quiero cosas a cambio, que necesito cosas, no funcionaría. Sería como mínimo cuestionable si soy la cosa más egoísta del planeta, ¿no? Muchas veces somos muy egoístas delante de Dios. Nuestras únicas oraciones es para pedirle cosas a nuestro favor. Y como digo, está bien en según qué momento, si lo necesitamos. Pero quizás deberíamos plantearnos si debemos ir a otro nivel en nuestra comunicación y en cómo hablamos con Dios. Dios lo que quiere, en definitiva, es que tú puedas abrirle tu corazón. Que puedas comunicarle cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sueños, qué está viendo en tu corazón últimamente, qué estás proyectando, cuáles son incluso las frustraciones que estás experimentando, el dolor que tienes. Y como decía, enfádate delante de Dios, es lícito y es súper sano y liberador. Enfádate. Encontramos muchísimos testimonios en la palabra, David mismo leyendo los Salmos, en los que hay enfado porque no entendemos cosas. Pero Dios quiere que te comuniques con Él. Y no solo que le pidas, sino que seas capaz de abrirle tu corazón. Dios está deseando conectar contigo, así que conecta con Él. Otra manera que tenemos de conectarnos con Dios, a ver esto si no me cae, vamos a coger este, es, si una era hablando, ¿cuál será la otra? Escuchando. El siguiente se caerá, yo creo. Dios quiere no solo que hables, sino que también aprendas a escucharle.
Si yo solo me pongo a hablar en mi relación con Gretel, qué tortura, ¿verdad? Podría aprovechar para hacer mucha sangre en este momento. Nah, un pequeño spoiler, es que creo que me paso la vida escuchándola en lugar de hablando, pero bueno. ¿Sabéis cuál fue uno de los grandes motivos de discusión cuando Gretel y yo iniciamos nuestra relación? Y os hablo de incluso ya en los primeros momentos de estar casados, habiendo ya pasado un noviazgo. Mi falta, y esto era mío, Gretel es mucho mejor que yo en esto, mi falta de escucha activa. Esto también se enseña siempre, la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Estar realmente enfocado en lo que esa persona te está tratando de comunicar, ir pensando en tu cabeza cómo se traduce esto realmente, incluso luego te dicen que hagas un ejercicio de volver a parafrasear a esa persona lo que ella te ha comunicado para que comprobemos realmente si lo has podido entender bien. Bien, yo esto no lo hacía muy bien. Tampoco lo hago muy bien, la verdad, ¿eh? No es una de mis virtudes esto, porque cuando Gretel y yo discutíamos, yo tendía, y tiendo muchas veces, a sentirme atacado. Y entonces, como me siento atacado por alguna molestia, por algo que ha dicho, no sé qué, automáticamente voy pensando, uno, ¿tiene razón o no tiene razón en esto? Normalmente en mi cabeza no la tiene, evidentemente. Dos, argumentos para empezar a defenderme. Y tres, entonces lo que hago es que la miro y no la estoy escuchando, solo la oigo ruido y bla, 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 y dejo de escucharla, solo la oigo. Entonces, esto evidentemente dificulta muchísimo la comunicación y lo que hago es que levanto una barrera en la relación. Esto funciona así. Pero hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que aquí necesitábamos ayuda porque Gretel y yo tenemos muchísimo carácter los dos, un carácter muy fuerte. Los dos tenemos capacidad de argumentación sólida, la verdad. Entonces nuestras discusiones duraban horas y horas y horas y ninguno de los dos se bajaba del burro, Y hubo un momento que dijimos, quizá necesitamos ayuda externa en esto. Y acudimos a una pareja que nos ayudó en consejería matrimonial y nos ayudó en específico en la resolución de conflictos en este tema. Y tengo que deciros que desde ese momento ha mejorado muchísimo la relación. ¿Significa esto que no nos peleamos? No. ¿Significa esto que yo escucho activamente siempre? No. Pero hay una evolución, hay una mejora, hay una concienciación de todo esto. Si uno no escucha y solo habla, solo está pensando en lo que tiene que decir, es muy difícil poder crear o mantener una conexión real con nuestro interlocutor. Y Dios no solo escucha, sino que también habla. Él responde. Conectarse con Dios significa tener una comunicación en ambos sentidos, es bidireccional, como una conversación con otra persona. Y la oración implica hablar con Dios, pero también hay otras maneras de escuchar cómo es Dios el que nos habla a nosotros. Versículos de referencia. Otro salmo, es que los salmos son impresionantes. Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor. Me encanta. Guarda silencio ante el Señor. Deja de hablar. Es muy difícil escuchar a alguien si solo estás hablando tú. Guarda silencio delante del Señor. Y espera en Él con paciencia. Jeremías 29, versículos 12 y 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Porque podemos encontrarnos con Dios porque Él responde. Dios habla. Y Dios nos habla de muchísimas maneras. Yo aquí hoy no tengo entradas, puertos de enchufes tantos como Dios tiene de comunicarse con nosotros. Pero nos habla de muchísimas maneras. Dios nos habla a través de sueños muchas veces. No sé si aquí alguien le ha hablado alguna vez Dios a través de un sueño, ¿sí? A través de otras personas. Dios utiliza a otras personas a veces para comunicarnos algo que parece que no nos entra y tiene que venir alguien con un mensaje de parte de Dios. Dios te habla a través de situaciones. Difíciles o no difíciles. Dios te habla, mira, a mí Dios me habla de la manera que más me habla, es a través de su palabra. Joria predicará de esto, entonces no me voy a adentrar en este tema. Pero la palabra de Dios está viva, es el único libro que está vivo y que nos habla a nuestra vida. Dios habla a través de la alabanza, en momentos de adoración profunda con Dios. Es una manera que tenemos de conectarnos con ese Dios. Dios nos habla de muchísimas maneras. En la Biblia dice que utiliza hasta las piedras, utiliza en un momento un burro para hablar. Dios utiliza lo que sea, a través de su creación nos habla. Hay personas aquí que han conectado con Dios por primera vez estando delante de la creación y empezando a plantearse si todo esto es fruto de la casualidad o del azar.
y llegando a la conclusión de que no puede ser, tiene que haber un Dios creador de todo esto. Dios nos habla constantemente. Pero lo importante en todo esto realmente es buscar el escuchar a Dios. Y volver a centrarnos otra vez en este interruptor de aquí, en este enchufe. ¿Hablamos? Está bien, pero ¿escuchamos lo suficiente a Dios? Porque cuando Él se comunica con nosotros y nosotros tenemos la capacidad de escucharle y de oírle, se genera una conexión todavía más fuerte entre nosotros. El vínculo es todavía más seguro y más fuerte. Y por último, el tercer elemento en el que quería ahondar esta mañana y dar un poquito de vuelta acerca de cómo conectar con Dios es rompiéndonos delante de Dios. ¿Esto qué es? No me he fijado en esto. Esto es Draco Malfoy volando en la Nimbus 2001. Fricadas mías. A ver, esto si no se cae. Hablando, escuchando y rompiéndonos delante de Dios. Hay muchas maneras de aproximarnos a Dios, o incluso de querer conectar a Él. Puede que lo hagamos a través de la tradición. Mi familia era cristiana, mis padres eran cristianos, o es lo que he visto desde que era pequeñito y para mí es una cosa más en mi vida, asistir a la iglesia, asistir los domingos, asistir a grupos de conexión, a grupos de jóvenes, es una cosa más. Esto en realidad es religiosidad, no es tanto a nivel de relación, pero pues es una manera en la que nos acercamos a Dios. Hay veces que nos acercamos a Dios desde la culpa. Nos sentimos de repente pequeños por algo, nos sentimos culpables por algo que hemos hecho que sabemos que no está bien y nos aproximamos a Dios como si Dios fuera el dueño y nosotros un perrillo que se acerca ahí con las orejas gachas, sabiendo que ha hecho algo que no debe y que espera recibir de su dueño, pues una caricia y una palabra amable. Y nos acercamos así a veces a Dios, porque sabemos que hay algo que estamos haciendo que no es del todo correcto. Pero muchas veces nos acercamos a Dios desde el arrepentimiento. Y este es el punto que Dios quiere utilizar siempre para poder conectarnos con Él de manera profunda, significativa y definitiva, aparte de todas las otras. Vamos a leer nuestras Biblias, vamos a abrirlas y vamos a leer el Salmo 51, porque es impresionante. Salmo 51, entre el 50 y el 52. Este salmo está escrito por el rey David en un momento muy particular y muy concreto. Y cuando sabes la historia, la lectura de este salmo cobra todavía mucho más sentido. El rey David, el gran rey de Israel, el gran ungido de Dios, una de las personas más capaces y que peor uso hizo de todo lo que Dios le había dado, pero a la vez más grandes también. Hay un momento en el que comete un error muy grande en su vida, mata al esposo de una mujer de la que él se encapricha, Betsabé, se acuesta con esta mujer, tiene un hijo con esta mujer y hay un momento en el que uno de los profetas de Israel le llama al orden a David. Le explica una historia, David se enfada y dice, no, ese hombre de esa historia, no quiero hacer spoiler por si la queréis leer, merece la muerte. Y el profeta Natán, le dice, pues ese hombre eres tú, esto es lo que has hecho tú. Y David sufre las consecuencias. De hecho, el bebé que tiene con Betsabé muere y el dolor de David es gigante en este punto en el que escribe este salmo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hablábamos esta semana en el grupo de conexión de que este es el ejemplo más grande que podemos encontrar. El ejemplo de alguien que se ha equivocado, pero que ha cruzado la barrera del arrepentimiento. Aquí David no está únicamente arrepentido. Está arrepentido, por supuesto, pero está un paso más del arrepentimiento. Está quebrantado. Está roto delante de Dios. Se considera alguien absolutamente miserable. Javi decía, está hecho polvo este tío. Este hombre que encontramos en este salmo está roto en 1000 pedazos. Por darse cuenta de que quizá Dios se ha apartado de él, de que quizá Dios le está mirando con otros ojos. Él, que era un niño que había sido el ungido de Dios, el rey de Israel. ¿Cuánto hace que no te pones de rodillas delante de Dios y tienes una actitud parecida a esta? ¿Cuánto hace que no te rompes delante de Dios? Yo recuerdo perfectamente el día que me convertí, el día que entregué mi vida a Dios, cómo no había palabras, no había nada que yo pudiera hacer para expresar cómo me sentía de miserable, de malo, de alejado de Dios. Recuerdo estar llorando mucho tiempo tirado en el sofá en el suelo de mi habitación. Porque uno se siente realmente miserable y pequeño delante de Dios, cuando se da cuenta de quién es uno delante de Él. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo irrumpe dentro de uno, es cuando uno más conectado se siente con Dios, porque es cuando te has roto delante de Él. Es impresionante. Y los que lo hemos experimentado, solo podemos animaros a los que no lo habéis hecho, que tratéis de hacerlo, que reconozcáis todo lo que hay malo dentro de vosotros. Que reconozcáis a ese Dios todopoderoso que lo único que quiere es abrazarte, consolarte y levantarte para cumplir su propósito en tu vida. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Ese es el Dios al que predicamos. Pero para eso hace falta reconocer todas las cosas que no están funcionando bien en nuestra vida. Si no, no podemos conectarnos. Es imposible. Último versículo, últimos 2 versículos, están en Romanos, la carta que le escribe Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hasta en el momento de nosotros decidir si queremos hacer esto delante de Dios, hay que comunicar y hay que hablar. Porque no basta que esté en tu corazón, dice que hay que proclamarlo con tu boca. Porque con la boca se confiesa para salvación. Así que voy a invitaros a que cerréis vuestros ojos un segundo. Y voy a hacer una oración, si no es tu caso todavía que has conectado con Dios, quizás piensas que es tarde, que ya no llegas a tiempo, llevas muchos años en esto de la vida, quizás crees que has hecho todo lo posible para que Dios no quiera volver a mirarte nunca más. No importa cuál sea tu situación, pero sí que te digo y te confirmo que Dios quiere conectar contigo. Así que voy a hacer una oración y si es tu caso te voy a pedir que la repitas dentro tuyo. Señor Jesús,
reconozco que soy pecador. Reconozco que el pecado que hay en mí me aleja y me separa de ti. Dios, te necesito. Borra todo mi pasado, todo mi pecado, todas mis malas decisiones, todo aquello que he hecho para separarme de ti, Dios. Reconozco que eres el Señor. Quiero invitarte a que seas el Señor de mi vida. Reconozco que Jesús es tu Hijo y que lo enviaste para que fuera uno de nosotros y para que muriera en esa cruz por mis pecados, cargando con toda mi culpa, con toda mi maldad, con todas mis rebeliones y para limpiarme. Y creo que resucitó al tercer día, que venció a la muerte, que se levantó de los muertos, trayendo esperanza y salvación. Señor Jesús, te reconozco como el Señor y el único gobernante de mi vida. Amén. Y quiero hacer otra oración para aquellos que en su momento ya dimos este paso. Si os parece, ¿de acuerdo? Así que quiero hacer una segunda oración. Dios mío, gracias. Gracias por encontrarte con nosotros. Gracias, mi Dios, por encontrarte conmigo aquel día. Y te quiero pedir perdón, Señor, por todas esas veces que aun sabiendo todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces, todo lo que tú harás, yo tomo mis propias decisiones sin ti, Dios. Perdóname. No me lo tengas en cuenta, Dios, por favor. Ayúdame a conectar contigo otra vez. Levanta en mí ese primer amor. Aviva ese fuego, esa pasión. Dios, te pido que te lleves la culpa y la condenación de la vida de las personas que las sufren. Que les recuerdes que tú les miras con los mismos ojos que el primer día. Que no tienes en cuenta todo lo malo que pueden llegar a hacer. Te quiero pedir que les traigas libertad y paz. Que tengan claro que todas las acusaciones vienen de Satanás, no vienen de ti, Dios. Que tú nos renuevas, que tú nos refrescas. Trae libertad esta mañana, Jesús.